Ya se lo habíamos adelantado, tenemos una entrevista muy especial y además muy importante de cara a la consulta popular a realizarse el próximo 15 de abril. Esto tiene que ver con el referendo territorial con Belice. Lo hemos venido hablando ya desde hace varios meses. Incluso hemos tenido invitados especiales acá en Telediario al Amanecer para abordar este importante tema. En esta mañana nos acompaña el embajador Rafael Antonio Salazar Gálvez, asesor también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido, muy buenos días, embajador, para platicar un poco acerca de este tema y sobre todo despejar las dudas en la población de cara ya a esta consulta popular. Primero que nada, pues que nos comente el por qué es tan importante realizar esta consulta. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Con el mayor de los gustos vamos a tratar de resolver estas dudas y aclarar algunas situaciones en relación precisamente al diferendo territorial de Guatemala con Belice. Es muy importante hacer esta consulta popular por dos razones. Primero, porque el artículo 19 transitorio de la Constitución de la República establece que el Ejecutivo hará todas las gestiones necesarias para resolver en forma definitiva el diferendo territorial con Belice de acuerdo a los intereses nacionales. Y el Congreso de la República es el que deberá llamar a una consulta popular para que se puedan aprobar estas soluciones definitivas. En este caso, la solución definitiva es precisamente ir a la Corte Internacional de Justicia, porque la Corte Internacional de Justicia, que es el único tribunal con competencia y autoridad para resolver este tipo de diferendos entre los países, para eso fue creado por Naciones Unidas, sus resoluciones son definitivas, inapelables y de obligatorio cumplimiento para las partes. Por tanto, es una solución definitiva y debe ser sometida a consulta popular, que fue lo que hizo el Congreso de la República cuando aprobó el punto resolutivo instando al Tribunal Supremo Electoral a convocar a esta consulta popular que se realizará el 15 de abril próximo. Por otro lado, es necesario hacer la consulta popular porque para ir a la Corte Internacional de Justicia tenemos en primer lugar que aceptar la jurisdicción de la Corte. Y al aceptar la jurisdicción de la Corte estaremos aceptando también las resoluciones de la Corte, que como dije antes, son definitivas, inapelables y de cumplimiento obligatorio para las partes. Entonces, por esta razón tenemos que ir, son dos razones por las que tenemos que ir a hacer la consulta popular. Es muy importante resolver este diferendo territorial insular y marítimo con Belice, porque hace más de 150 años lo venimos arrastrando y lo hemos heredado. Tanto lo heredamos cuando Guatemala nació a la vida independiente, como se ha ido heredando generación tras generación, y no es justo que sigamos nosotros heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos un problema que tenemos la oportunidad de ir a la Corte Internacional de Justicia y resolverlo definitivamente. Aparte, usted nos comentaba, embajador, que han realizado distintas campañas, sobre todo para dar a conocer toda esta información, y prácticamente la población se divide en varios grupos. Tiene que ver también con la edad, las generaciones, de cómo perciben este tema. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Así es. Los que peinamos canas fuimos educados en que Belice es nuestro. Sí. Luego hay otro grupo etario que es el grupo más o menos entre los 30 y 45 años, que son un tanto indiferentes y dicen, bueno, eso ya se perdió, ya no hay nada más que hacer, lo cual no es cierto, porque Guatemala tiene derechos reales, y lo que vamos a ir a hacer a la Corte Internacional de Justicia es precisamente a reclamar los derechos de Guatemala y obtener una solución que no ha sido posible lograr a través de todas los esfuerzos que se han hecho para solucionar el diferendo territorial insular y marítimo por las vías de solución pacífica
establecidas tanto en la Carta de Naciones Unidas como en la Carta de la OEA y el derecho internacional. Entonces, por eso es que tenemos que ir a la Corte. Pero me refería a este grupo que es un tanto indiferente y, repito, Guatemala tiene derechos que reclamar. Y luego tenemos el otro grupo de los jóvenes, los menores de 30 años, que incluso muchos ya encontraron cuando estudiaron geografía de Guatemala, el mapa de Guatemala cercenado de manera no oficial. Entonces, el tema para esta gente joven es a veces totalmente desconocido, pero cuando escuchan precisamente lo que dije antes, que Guatemala tiene derechos y tiene derechos reales que reclamar, entonces se interesan y reaccionan positivamente de inmediato, porque realmente como guatemaltecos debemos hacer valer nuestros derechos y recuperar todo lo que sea posible. Además, una tarea que tenemos los ciudadanos es involucrarnos en este tipo de acciones y además asistir a la consulta popular. Embajador, por ejemplo, si gana el sí, ¿en cuánto tiempo se presentaría esta demanda ante la Corte Internacional de Justicia? De acuerdo al reglamento de la Corte Internacional de Justicia, después de que se hagan las notificaciones a la Secretaría de la Corte, o sea, cuando ya hayamos hecho tanto Guatemala como Belice en nuestras consultas y obtengamos la aprobación de nuestros pueblos para presentar el caso a la Corte, entonces Guatemala tendrá hasta 12 meses para presentar la demanda, que en el caso de la Corte se llama memoria. Se presentará la demanda dentro de los siguientes 12 meses y Belice, a partir de la presentación de la demanda de Guatemala, entonces tendrá también hasta 12 meses para presentar su contrademanda. Luego vendrá ya el proceso de audiencias que cite la Corte, la presentación de pruebas, el examen de las pruebas, etcétera, hasta que la Corte llegue a una resolución final. Embajador, por ejemplo, si ganara el no, ¿qué consecuencias traería esto para los guatemaltecos? Bueno, es muy simple. Perdemos la oportunidad que tenemos en este momento de ir a la Corte y resolver, como decía antes, este diferendo territorial que lo venimos arrastrando desde hace más de 150 años. Y tendríamos que esperar porque Guatemala firmó un acuerdo compromisorio, que es el acuerdo especial con Belice, por el que nos comprometimos ambos en ir a la Corte Internacional de Justicia para solucionar este diferendo territorial, insular y marítimo. Además, es muy importante la cantidad de personas que vayan a asistir a realizar esta consulta popular. ¿Tiene usted algún estimado de cuántas personas estarán asistiendo? La verdad es que no tenemos ningún estimado, porque es el Tribunal Supremo Electoral el que tiene los registros, el padrón, etcétera. Y precisamente, como platicábamos fuera de cámaras antes de empezar con esta entrevista, el Tribunal Supremo Electoral, de acuerdo con la ley electoral y de partidos políticos, tuvo abierto el empadronamiento hasta el 14 de enero pasado. Entonces, del total de empadronados realmente no tenemos nosotros ese dato, lo tiene el Tribunal Supremo Electoral, pero es muy importante que todos los guatemaltecos participemos en esto, porque cuantos más guatemaltecos participemos, no solo le damos legitimidad a ir a la Corte Internacional de Justicia y que esta resolución sea verdaderamente algo que se manifiesta que el pueblo de Guatemala desea resolver, sino que además le estaremos enviando un mensaje a la comunidad internacional que Guatemala es un país amante de la paz y respetuoso del derecho internacional. Es una oportunidad histórica también la que tenemos como ciudadanos. Entonces, embajador, ya lo saben ustedes, próximo 15 de abril se lleva a cabo esta consulta popular. Agradecemos mucho la presencia del embajador Rafael Antonio Salazar Gálvez, porque viene a despejarnos justamente muchas dudas que hemos tenido en torno a esta consulta popular y en torno al diferencio territorial. Embajador, le agradecemos mucho su presencia y si tiene algunas palabras finales, sobre todo dirigiéndose a la población guatemalteca. Así es. Insto a todos los guatemaltecos que participen en la consulta popular, porque este es un tema que no es político, es un tema que nos incumbe a todos los guatemaltecos y su solución es algo que atañe a la soberanía nacional
y la soberanía radica en el pueblo. Y nosotros somos el pueblo y el pueblo es el que tiene que dar su aprobación para que se resuelva definitivamente este diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. Vamos a reclamar los derechos de Guatemala y precisamente en la pregunta que se va a hacer claramente se establece, y es la misma pregunta que se va a hacer en los dos países, claramente se establece que ¿está usted de acuerdo en que cualquier reclamo legal de Guatemala en contra de Belice sea resuelto por el diferendo territorial, territorios insulares y las áreas marítimas correspondientes, sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia? Eso es lo que en esencia dice la pregunta, y que la Corte Internacional de Justicia sea la que decida hasta dónde serán los límites de Guatemala y dónde empezará Belice. Muchas gracias al embajador Rafael Antonio Salazar Gálvez, que nos acompaña en esta mañana. Además, viene como asesor de la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores, conociendo un poco más acerca de esta consulta popular.